En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo segundo después de Pentecostés. Un sábado uno de los fariseos dio un banquete al que invitó a Jesús. Uno de los convidados al banquete exclamó: «Feliz el que pueda comer en el reino de Dios». La ocasión de este banquete le dio pie a Jesús para enseñarles una parábola. Un hombre dio una gran cena a la cual tenía invitada mucha gente. Los primeros invitados se excusan ante la invitación y el hombre manda a invitar a otros. La interpretación tradicional de esta parábola es, como enseña San Cirilo, que los primeros invitados son los judíos que rechazaron a Jesús y los otros los pueblos paganos en su reemplazo. El gran festín es el reino del Mesías, la Iglesia Católica, ya sea aquí en la tierra como en su consumación en el cielo. Mas para los primeros, los jefes de los judíos, no hay interés en el reino del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado e hicieron que el pueblo también lo rechazara por una connivencia con el mal. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas», les dice Jesús, «porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando». En el umbral de la segunda venida ocurre como ocurrió entonces. No entran ni dejan entrar. No aman la venida ni dejan amar la venida. Las señales ya están dadas y quien da el festín dice: «Venid porque ya todo está pronto». Así nos dice Dios, nos está indicando de que ya todo está pronto. Por eso decimos que las señales ya están dadas. Ante el rechazo de los primeros, quien da el festín manda: «Compele tú entrar, para que se llene la casa del Señor». Es decir, da tú las razones por las que se debe amar la parusía de nuestro Señor y deja entrar, deja amar la parusía. O sea, dar las razones por las cuales debemos amar la parusía y dejar entrar, dejar que se amen esas razones. Nadie sabe el día ni la hora, responden. Es verdad, pero sí se sabe las razones por las cuales hay que amar la parusía. Y sí se ven claramente los signos de los últimos tiempos, que, digamos, seríamos tontos si los negáramos. Y sí se ve la gran apostasía, ¿no?, del Concilio Vaticano II y de toda la apostasía que siempre hubo en el cristianismo. No alentar este amor tan determinante por la parusía tiene consecuencias irreparables, y en esto es preferible faltar por exceso que no por defecto. La excelencia de los santos doctores de la Iglesia es la predicación del Evangelio. Se destacan por eso los doctores de la Iglesia, por enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de un modo excelente. Y muchas veces les anunció Jesucristo que encontrarían grandes obstáculos, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, serán perseguidos. La instigación al mal del judaísmo sionista, tanto para con los de su propio pueblo como para el resto de la humanidad, que quieren el mal para todos, es efectuada a través, o principalmente efectuada a través de la manipulación de las Sagradas Escrituras, ya sea quitando libros o cambiando palabras en las Sagradas Escrituras. Así surgieron varios movimientos que son creaciones del judaísmo sionista para llevar adelante este maquiavélico intento de manipular las Escrituras, y el judaísmo que no cree que Jesucristo es el Mesías,
que son la mayoría, se les cierran las puertas, quitando y tergiversando las escrituras del Antiguo Testamento, que los judíos llaman la Biblia hebrea. De esta manera se le dificulta al pueblo de corazón sincero, de buena voluntad, que podría llegar a conocer a Jesucristo, se les dificulta, el acceso a llegar a identificar a Jesucristo con el Mesías esperado. No pueden concluir que Jesucristo es el Mesías esperado por esta tergiversación de palabras, por haber quitado algunos libros, muy particularmente que hablan de Jesucristo como el Mesías esperado. Libros del Antiguo Testamento. Pero para el judaísmo mesiánico, que creen en Jesucristo como el Mesías de Israel, el atajo que usan es presentar a Jesucristo como que no vino a perfeccionar la ley, como que vino a continuar con el judaísmo, con el Antiguo Testamento. Es un Mesías, sí que vino, pero no a iniciar una iglesia como la Iglesia Católica, una perfección de la ley antigua, sino quedarse con la ley antigua. Por eso estos falsos cristianos, estos judíos mesiánicos, siguen observando el sábado en lugar del domingo, niegan el dogma de la divinidad de Cristo. Cristo no es Dios, es simplemente un ser humano creado como todos nosotros, y en consecuencia niegan también el dogma de la Santísima Trinidad, porque si Cristo no es Dios, la Santísima Trinidad no existe. Así como lo hacen también los protestantes, ¿no? Esto es básico para entender los protestantes, sobre todo, no tanto lo del sábado, pero sí lo de la divinidad de Cristo y negar la Santísima Trinidad. Y todo esto es tendencioso, es planeado por el judaísmo sionista para llevar adelante, como digo, el plan maquiavélico para traer el mal sobre la gran mayoría de la humanidad. Principalmente es oposición a la Iglesia Católica, la verdad que salva. Si a la verdad que salva hay que presentarle obstáculos, hay que serle enemigo a la verdad que salva. Cada uno de estos grupos tiene su propia Biblia. La Biblia israelita nazarena es la de los judíos mesiánicos, y así como la Biblia propia de cada grupo protestante en su mayoría, en lugar de tener 73 libros canónicos de la Biblia católica, que eso lo creemos por fe, por definición primero del Papa San Dámaso, allá por los años 400, que fijó el elenco de libros y después fue definido como dogma en el Concilio de Trento, y eso lo creemos por fe. La Biblia católica tiene 73 libros, porque así lo dicen los papas, los santos, y es algo que debemos creer porque es un dogma. Estas Biblias protestantes y de los judíos mesiánicos tienen 7 libros menos, y en el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, entonces, por no considerarlos sagrados, quitaron el libro de Tobías, que habla principalmente de la historia del arcángel Rafael, porque no creen en los ángeles, en la ayuda, y sobre todo saben que San Miguel es el opositor del diablo, entonces hay que desprestigiar a los ángeles. Saben que San Gabriel es el que anunció a la Santísima Virgen María la concepción virginal, y también hay que desprestigiarlo a los ángeles. Por eso quitan Tobías. Y después los otros libros, Judith, primer y segundo libros de los Macabeos, Baruch, Eclesiástico, que también tiene el nombre de Sabiduría del Sirácida, y Sabiduría de Salomón. Estos son los 7 libros, quitados del Antiguo Testamento, tanto en el judaísmo como en los grupos creados por este judaísmo sionista,
judíos mesiánicos y protestantes. La Septuaginta, o Vetus Testamentum Graece Justa 70, generalmente abreviada la 70, es la traducción hecha por 70 sabios, de ahí toma el nombre, 70, más antigua existente en griego de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. En Alejandría, alrededor del año 130 a.C., los judíos se vieron en la necesidad de traducir sus escrituras al griego por haber olvidado el hebreo. La traducción fue hecha en base a los libros sagrados que utilizaban los judíos al momento. Entonces, muchos judíos se fueron a vivir a Alejandría, en Egipto. Allí se hablaba el griego. Ellos olvidan el hebreo y no podían leer sus propios libros, que están escritos en hebreo. Y de allí la necesidad de traducirlos al griego. Y esto, repito, ocurrió 130 años antes de Jesucristo. Es decir, que los libros que fueron traducidos eran todos los libros que usaban los judíos en ese momento. Esto es muy importante para entender bien todo el problema. La Iglesia Católica de los primeros siglos adoptó la Septuaginta como escritura sagrada sin reserva alguna. O sea, adopta todos los libros que estos 70 sabios habían traducido al griego. Y de hecho, la mayoría de los textos del Antiguo Testamento citados por los evangelistas y los apóstoles, cuando uno va a los evangelios, las cartas de San Pablo, el libro del Apocalipsis, las otras cartas, etc., y cuando esos escritos hacen referencia al Antiguo Testamento, hacen referencia al Antiguo Testamento según la traducción griega de los 70. La traducción griega de los 70 es también lo que usó San Pablo en su defensa del Evangelio ante los judíos. Es decir, que entre los judíos, la Biblia de ese momento, estamos hablando antes de Cristo, cuando muere Cristo e inmediatamente después de la muerte de Cristo, era la 70. Esa era la Biblia judía hasta ese momento. La Septuaginta constituye entonces un testimonio de fundamental importancia para remontarse al pasado más remoto de los textos del Antiguo Testamento, venerados por el pueblo de Israel en épocas anteriores al Señor Jesús, e incluso leídas, escuchadas de boca de los rabinos y maestros y estudiadas por el mismo entorno del Salvador, y constituye hoy el canon del Antiguo Testamento que adoptó la Santa Iglesia Católica desde siempre. En todo ese contexto de la vida de nuestro Señor Jesucristo y inmediatamente posterior a su muerte, la Septuaginta era lo que se leía en las sinagogas, se discutía los textos con la Septuaginta. Bien, eso está bien claro. Después de la destrucción del templo, que ocurre en el año 70, después de Jesucristo, hubo una supuesta asamblea de rabinos en Jamnia o Jamnia. La existencia de esta asamblea fue propuesta por Heinrich Graetz en 1871 como justificación de la desaparición de las Biblias protestantes de esos 7 libros del Antiguo Testamento ya mencionados. Entonces, más o menos este hombre habrá dicho así: nosotros tenemos estos 7 libros menos, porque los judíos no los consideraban sagrados. Actualmente no se considera un hecho probado que dicha asamblea haya existido, donde supuestamente se discutió sobre el estatus sagrado de estos libros, es decir, si pertenecían o no a la Biblia. No se puede probar que la asamblea de Jamnia ha existido. En la refutación de la teoría de Graetz, efectuada por Jacques Louis, se lee que el concilio de Jamnia es una hipótesis para explicar el cierre del canon hebreo excluyendo los libros mencionados. Es decir, se crea
podríamos decir esta historia del Concilio de Jamnio, para decir que en el año 70 después de Cristo, los libros judíos son estos. Es como que se fija el canon, como que la asamblea fijó el canon, excluyendo estos 7 libros. Pero la verdad es que el debate por los libros judíos, para saber cuántos libros son y qué libros son, aún sigue en pie hasta el día de hoy. No se pueden poner de acuerdo. Lo que prueba que aún no hay canon establecido de los libros sagrados de los judíos y lo que prueba que la asamblea de Jamnia o no existió y si existió no fijó el canon de los judíos. La Iglesia Católica adoptó el canon del Antiguo Testamento de los judíos antes de Jesucristo, como ya hemos dicho, la de las 70, mientras que los protestantes y judíos mesiánicos, inducidos por los judíos sionistas a la manipulación de los textos, adoptaron el canon posterior a nuestro Señor Jesucristo, así como fue supuestamente presentado en Jamnia. O sea, adoptan un canon donde se excluyen esos 7 libros. Y la razón es justificar lo que no es conveniente afirmar. Como por ejemplo, uno de estos libros afirma que los judíos mataron al justo. Entonces, como que se quiere borrar esa idea, se quita todo el libro. Y después hay muchos ejemplos más que no los tengo ahora. Además de esto, ese es un problema, o parte del problema. Además de esto, hay otro problema. Los judíos mesiánicos y los protestantes cambiaron algunas palabras y conceptos ya establecidos por la Iglesia Católica. Es decir, se tratan ya de libros que compartimos los católicos y los protestantes, pero con palabras de parte de los protestantes cambiadas para ir en contra de lo que dice la Iglesia Católica. Y ahora doy algunos ejemplos. Así, en vez de cruz, se pone madero. Y yo pensaba, en vez de decirle crucifícalo, ¿cómo dicen? Ponlo en el madero, no sé, clávalo al madero. Bien, pero no se puede hablar de cruz en estas Biblias protestantes, sino de madero, que es como suavizar, ¿no? Como mitigar la condena de Jesús, como decir, bueno, no fue tan grave. En vez de Señor, que es una palabra que tiene su origen griego y se acusa a la Iglesia Católica de usar términos griegos o greco-romanos, cosa que está bien, digamos, porque después se desarrolla en todo lo que es el sur de Europa. En vez de Señor, se pone Yahweh o Yahvé o Jehová. En las escrituras protestantes así se refieren a Dios con estos nombres. En vez de Espíritu Santo se pone Espíritu de Santidad con minúsculas. Espíritu Santo es un nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no se puede, disminuirlo diciendo Espíritu de Santidad. No es un espíritu de santidad solamente, es el Espíritu Santo, su nombre propio. Y que junto a llamar Joseph a San José y Miriam a la Santísima Virgen María, ven cómo disminuyen, cómo tratan siempre de minimizar, conforman el propósito de negar la concepción virginal por el Espíritu Santo. O sea, no fue el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Santidad. Y María es llamada Miriam como una mujer cualquiera, etc. Bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es reemplazado por sumergid todas las naciones en mi nombre. Nada que ver. O sea, se borra la Santísima Trinidad. No podían dejar eso porque si no tendrían que creer en la Santísima Trinidad. Y esta sustitución afecta al bautismo. En vez de
te aseguro hoy estarás en el paraíso, lo que le dice Jesucristo al buen ladrón en el momento de la crucifixión, te aseguro hoy estarás en el paraíso. Que hay, digamos, es un cambio de puntuación, o un cambio de lectura o de modo de leer esta frase, que es aparentemente insignificante. Pero este cambio elimina la posibilidad de infierno y purgatorio. Es decir, si uno lee bien como está escrito el cambio, sería algo así como: estarás en el paraíso, te lo aseguro hoy. Es decir, no vas a estar en el infierno ni en el purgatorio, sino en el paraíso. Y eso te lo digo hoy. Y de ahí los protestantes concluyen que todos van directamente al cielo. Fíjense qué sutil que es todo. Simplemente basta poner 2 puntos. ¿Cómo se dice en francés? 2 puntos. Bien. En vez de el verbo era Dios, que es lo que leemos en el prólogo de San Juan, cuando leemos al final de la misa también, se pone el verbo es poderoso, lo cual es correcto. Pero no se pone era Dios para no igualarlo a Dios, para decir que no es Dios, para negar su divinidad, y además con esto se niega también la Santísima Trinidad. Bien, esos son algunos de los ejemplos de la manipulación de las palabras de los protestantes para, perjudicar a la Iglesia Católica y a los fieles, ¿no? Para crear una nueva doctrina, en definitiva, porque de eso se trata. Bajo la autoridad del primer Papa, San Pedro, el primer obispo de Jerusalén, el apóstol Santiago el Menor, usando las auténticas escrituras, es decir, las 70, tomó la palabra y dijo: Simón, es San Pedro, ha declarado cómo primero Dios ha visitado a los gentiles para escoger de entre ellos un pueblo consagrado a su nombre. Santiago reafirma las palabras de San Pedro, que insiste en que desde siempre los gentiles fueron considerados por Dios. Vosotros sabéis, dice San Pedro, que desde días antiguos Dios dispuso entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca, por la boca del primer Papa, la palabra del Evangelio y llegasen a la fe. Entonces, la idea aquí es que Dios había dispuesto que junto a los judíos entrasen también los gentiles a la Iglesia Católica. Y eso desde siempre, ese es el plan de Dios desde siempre. Solo que en el tiempo ocurre, en el tiempo, digamos. Esta inclusión de los gentiles, no ya como nación, como fue el caso de los judíos que entran en la iglesia por ser parte de la nación del pueblo elegido, sino por elección individual de los escogidos para ser hijos de Dios, que son los que creen en su nombre. O sea, aquel que cree en su nombre, de origen gentil, entra en la Iglesia Católica. El discurso del apóstol Santiago, que es muy importante, primer obispo de Jerusalén, enfatiza luego la disposición de Dios desde siempre de la entrada de los gentiles al nuevo pueblo santo que es la Iglesia Católica. Esta disposición es de hecho anterior, como ya dije, desde siempre, a lo anunciado por el profeta Amós al pueblo de Israel. Y el profeta Amós lo anuncia en un determinado tiempo. Dice así Amós: en aquel día levantaré el tabernáculo de David, que está por tierra, y lo reedificaré como en los días antiguos. Si bien el sentido literal de estas palabras de Amós ha de aplicarse a la restauración del pueblo israelita, la Biblia Nácar Colunga dice:
Después de tantas amenazas del profeta al pueblo, Amós termina con una dulce promesa, la restauración de la tienda de David, es decir, de su reino. Es decir, que se le va a devolver el reino que había perdido David, que se va a volver a restablecer el reino de David. Y semejante promesa, continúa la Biblia Nácar Colunga, implica la promesa del Mesías y de su reino, porque el que va a continuar con el reinado de David es el Mesías Jesucristo, con su reino. Y ese reino viene en la parusía. Y termina la Biblia diciendo, así como lo interpreta el apóstol Santiago. Es decir, esto no es una interpretación de un hombre cualquiera, de un estudioso cualquiera, es la interpretación de la Iglesia a través de un apóstol y también el primer obispo de Jerusalén, bajo la autoridad del primer Papa San Pedro. Así lo interpreta el apóstol Santiago, Santiago el Menor. Así lo interpreta el apóstol Santiago en su discurso. Citó libremente al profeta Amós y para precisar mejor su sentido, para precisar mejor la profecía del profeta Amós, le añadió algunas palabras propias. Estas son palabras que añade el apóstol Santiago. Después de esto volveré. Eso es lo que añade el apóstol Santiago. Es decir, en concreto, después de la visita de Dios a los gentiles a través de la Santa Iglesia Católica, volveré. Y continúa el apóstol Santiago ahora citando las palabras del profeta Amós. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo levantaré de nuevo. Después de esto, después de los gentiles, volveré y reedificaré el reino. En pocas palabras, después de la predicación del Evangelio por más de 2000 años a los gentiles, por la Iglesia Católica, el Señor volverá y con ello ocurrirá la profecía de Amós, que sintetizando es la conversión final del pueblo judío y su ingreso a la Santa Iglesia Católica, que es la restauración del reino, iniciado con David. Quedan pues, aún sin cumplir, porque esto no se ha cumplido todavía, el pueblo judío no está todavía en la Iglesia Católica, por lo tanto queda aún sin cumplir las profecías de gloria para Israel. Como dice la parábola de hoy, sal enseguida a las calles, le manda el padre de familia al criado, y tráeme los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. En el mundo aún permanecen cerrados los ojos de los ciegos, tapados los oídos de los sordos, inmóviles las piernas de los cojos, mudos los labios de los mudos, desierto y sin agua el desierto y la tierra árida. No se ha desterrado del mundo todas estas calamidades, no se ha desterrado del mundo todo el mal. Esa es la idea principal. Y eso pertenecería a las profecías de gloria que el Mesías viene a traer, la eliminación del mal, expresado muy poéticamente con estas palabras de ciegos, cojos, mudos, etc. Pero llegado el momento, en el suelo abrasado por la ira de Dios, como dice la parábola hoy, el padre familia airado o irado, con mucha ira, continúa el profeta Isaías, habrá una senda, una calzada que se llamará Camino Santo, y los que siguen este camino no se extraviarán. Esto es realmente hermosísimo. Después del suelo abrasado por la ira de Dios, que podemos conectarlo con lo que dijimos el otro día, la desolación que va a haber en la tierra, de diferentes modos,
Después de eso, de ese suelo abrazado de brasas, no de abrazos, Dios dice, habrá una senda, una calzada que se llamará Camino Santo, y los que siguen ese camino no se extraviarán. Y este camino es la parusía. Las profecías, ¿por qué decimos esto? Porque las profecías de gloria ocurrirán recién en la parusía, como enseña San Pablo. San Pablo dice que las profecías de gloria ocurrirán en la parusía. No todos moriremos, y esto es un misterio, pero todos seremos transformados, los cojos, los ciegos, los mudos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta del ángel del Apocalipsis, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. San Agustín y San Jerónimo sostienen que se librarán de los muertos los amigos de Cristo que vivan en el día de la segunda venida, y así también lo indica Santo Tomás de Aquino. El padre Bober dice al respecto, existen varios textos del apóstol San Pablo que parecen afirmar que los fieles de la última generación serán gloriosamente transformados sin pasar por la muerte. Tratándose de textos suficientemente claros y de una interpretación hoy día corrientemente admitida por exégetas y teólogos, bastará citarlos. Y a continuación el padre Bober cita varios textos. Yo cito tan solo 2. Pues esto os decimos con palabras del Señor, que nosotros los vivientes que quedemos hasta la parusía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los vivientes que quedemos seremos arrebatados. A ver, ¿cómo explicar esto con analogía? Es imposible. Y habla bien a claro que las profecías de gloria ocurrirán allí, en la parusía. Entonces, en la parusía resucitarán los muertos, los santos, y serán arrebatados los vivos, los justos. No todo el mundo, no todos los muertos. Esto os decimos con palabra del Señor, indica San Pablo. San Pablo dice claramente que lo que acaba de decir, lo que acabo de leer en la primera Tesalonicenses, esto lo decimos, dice San Pablo, con palabras del Señor. Son las palabras que Jesús le dijo a San Pablo en el oído. En la parusía habrá vivos y muertos, es decir, vivos y resucitados. Esta expresión que encontramos en el credo es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que este es aquel que ha sido destinado por Dios a ser juez de los vivos y de los muertos. Es entonces un hecho, y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, que Cristo es el juez de vivos y muertos, ya sea que entendamos por muertos a los pecadores y por vivos a los que viven rectamente, ya sea que con el nombre de vivos se comprenda a los que entonces en la parusía vivirán, y con el de muertos a todos los que ya murieron y resucitarán en la parusía. Algunos agregados míos para que se entienda más claro. Y San Pablo le dice a Timoteo, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y muertos, tanto en su aparición como en su reino. Tanto en su aparición, la parusía, como en su reino, posterior a la parusía. En eso consiste la parusía y el reino, en el juicio de los vivos y muertos. Y juicio entendido como gobierno.
Hay distinción entonces de vivos y muertos entre los que conforman su reino. Si su venida se identificara con el juicio final, es decir, que Jesucristo viene y inmediatamente se acaba todo, y ahí se juzga a todos, ¿por qué hablar de vivos y muertos entonces? Si en el juicio final ya todos estaremos muertos. Volveré, añadió el apóstol Santiago a la profecía de Amós, y para que me vean y entre al reino, dice el Señor, os he indicado el camino santo, según las palabras de Isaías, es decir, el amor por mi regreso para que se cumplan las profecías de gloria, y quien siga este camino no se extraviará. Seguir entonces el camino del amor por la parucía, del deseo porque venga nuestro Señor Jesucristo, lleva a no extraviarse. Una felicísima noticia. Feliz el que pueda comer en el reino de Dios, había dicho el comensal en el banquete de los fariseos. Y en la oración colecta de hoy decimos: haz, Señor, que profesemos siempre un gran respeto y un gran amor a tu santo nombre, ya que jamás retiras tu dirección a los que una vez has cimentado en la base inconmovible de tu amor. Si es necesario retractarse, lo haremos, y pedimos a Dios clemencia para todos los hombres de buena voluntad. Libra, Señor, dice la salmodia, mi alma de los labios injustos y de la lengua engañadora. Ven pronto, Señor Jesús, junto con tu Madre, la Reina. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.